Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Qué bueno es poder comenzar un nuevo devocional con una palabra interesante, dos personajes del Antiguo Testamento que nos dejan una enseñanza porque definen nuestra vida, cómo nosotros podemos encarar la vida, cómo vivirla, o refleja cómo vivimos en realidad, ¿sí? Y vamos a estar leyendo, vos podés seguir la lectura bíblica y después leer todo el capítulo en tu casa para tener una idea más completa de lo que nos enseña la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, primera de Samuel, el capítulo 25, la historia de Nabal y de Abigail, nos dice el capítulo 25, el versículo 18 al 20, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en su asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y el versículo 28 nos dice lo siguiente: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. El versículo 29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdese de tu sierva. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor es en esta última porción, este último tramo de la escritura que leímos. La Abigail es la que habla. Hasta allí vos podés, como te decía, leer todo el capítulo. Vamos a poner la enseñanza en un contexto para que entendamos. Por pedido del pueblo, Dios levantó un rey, el rey Saúl. Ya hay una serie de mensajes que vos los podés seguir aquí en YouTube, los tengo guardados. Saúl, el rey del pueblo; David, el rey de Dios; no despreciar sabiduría en cuanto al reinado de Salomón; una serie de mensajes en cuanto a los reyes de Israel que explican bien esto que te estoy hablando. Pero para meternos en tema, Saúl había sido pedido por el pueblo como rey, y Dios a través del profeta Samuel les da a Saúl como rey. Pero Saúl no tenía un corazón perfecto para con Dios, en el sentido de un corazón completo a obedecer totalmente y a cabalidad todas y cada una de las órdenes de Dios. Algunas las cumplió a medias, algunas no las cumplió directamente. La cuestión es que fue desechado Saúl como rey y fue dado el reino a David. Y Saúl perseguía por celos a David, nos dice la Biblia, y David en este momento se encuentra en el desierto huyendo y persiguiendo
y perseguido por Saúl el rey, pero así todo cuida y defiende las propiedades de ataques de afuera, de los merodeadores, así se dice, de los bandidos, de los ladrones, cuida las propiedades, cuida a la gente de esa zona, y entre ellos estaba como David y su gente, 400 hombres, 200 más después, 600. Los hombres de David cuidan a Nabal, entre ellos cuida a Nabal, cuyo nombre significa torpe, insensato, más ofensivo si querés, idiota, o sea, alguien de poco seso, alguien que no puede pensar con claridad. Por otro lado, Abigail significa el gozo del Padre o la que alegra el corazón de Dios, la que alegra el corazón del Padre. Interesante por la forma en cómo vivieron, cómo cada uno refleja su nombre puesto, ¿verdad? La cuestión es que David, protegiendo a Nabal y a sus bienes, entre ellos y el de muchas otras personas, pide mantenimiento y sustento para su travesía en el desierto, y Nabal dice, muchos son de los que se escapan de sus señores, yo no conozco a David, yo no me importa nada de lo que él hace por mí, si es que hace algo, yo la verdad no me consta, yo no le voy a dar nada de mis bienes, todo esto que tengo es mío y es para mí, olvidándose de que Dios se lo dio todo a Nabal, y le rehusó a David ayuda material, le rehusó también. Dios se lo había dado a él, a Nabal, pero así como habías recibido Nabal generosamente de Dios, Nabal también generosamente le tenía que dar a David, porque Jesús en el Nuevo Testamento nos iba a decir que siempre más bienaventurado es dar que recibir, siempre más bienaventurado abrir la mano y compartir y dar a los demás lo que tenemos de retener, ¿sí? El alma generosa, dice Proverbios, es la que será prosperada, no la mezquina, la tacaña, ¿sí? Recordá, antes de que te dé los principios de esta palabra, el alma generosa será prosperada. El que retiene y acapara el grano y no lo comparte, no lo da, no lo siembra, no lo expone, no lo da a conocer, sino que se lo guarda para sí, busca nada más que su propio beneficio. Proverbios también dice que la gente lo maldecirá. O sea, la gente no está a buenas, no está de amigas con aquellos tacaños, sino con la gente que es generosa. Entonces, el título de esta palabra y de esta meditación y de este devocional es o Nabal o Abigail. Cada uno elige cómo va a vivir y cada uno expresa qué clase de vida va a llevar y qué clase de vida ahora mismo uno está llevando delante de Dios. En cuanto a sobriedad y sentido común, porque en primer lugar, sobriedad y sentido común, porque así como Abigail era sobria y tenía sentido común, ¿sí? Y tenía sobriedad y tenía sentido común, todo lo opuesto era Nabal, el marido de ella. Alguien te dice, los opuestos se atraen. Por alguna razón Dios permitió que un matrimonio así funcione hasta ese momento, ¿no? La cuestión era, la Biblia es gráfica y declara las cosas tal como son y no engaña, no esconde nada. Nabal, insensato, torpe, necio, loco, necio, ¿sí? Era amigo de, como dice, una vez escuché, de los mendocinos, de la leche blanca, le gustaba el chupete, le gustaba tomar, porque dice la Biblia que se embriagó, y después te voy a decir cómo murió también, y tenía exceso de comida, le gustaba comer muy bien, le gustaba embriagarse. ¿Es malo comer y beber? No, pero la Biblia dice que no nos embriaguemos
que velemos y que seamos sobrios en todo sentido, que no nos embriaguemos con vino, que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos sobriamente, que porque la noche está avanzada y el día del mal se acerca, que andemos como de día, no en tinieblas, no en glotonerías, como este hombre, ni en borracheras, como este hombre. Mirá, la cuestión es que el que no conoce al Señor, y aún conociendo al Señor, podemos sentir la tentación de vivir de esta forma como Nabal, fuera de la sobriedad y del sentido común que sí tenía Abigail, por cómo expresó mucho y bien en esta palabra. Mira, podríamos hablar muchísimo, el tiempo nos apremia, pero lee con detenimiento bien la actitud de cada uno de ellos dos, de Nabal y de Abigail. O Nabal o Abigail en cuanto a reconocimiento y gratitud. Nabal no reconoció nada, Nabal no fue agradecido, se adueñó y no dio gracias por lo recibido. Ahí está el problema. ¿Cuántos que se adueñan y no son agradecidos a Dios por lo que tienen? Siempre lo decimos, y muchas veces lo he escuchado, ese versículo de 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios, todo, absolutamente todo, la vida, la salud, el trabajo y la salud y la sanidad divina para funcionar, para operar en el trabajo, y la provisión y todo, la ropa y la comida y todo lo que tenemos, todo es por la gracia de Dios, porque lo tenemos, porque Él quiere. Y ser agradecido es también abrir la mano y compartir con otros. Acá vemos cómo ella cargó de bienes y se lo dio a David, y lo que uno le negó, la otra abiertamente, generosamente abrió la mano y compartió lo que tenía. Dios no pide que vos des lo que no tenés, sino que compartas lo que sí te ha dado. Y ya vos has disfrutado y te sobró, compartir y podés dar. Y podés primero dar a la obra de Dios lo que es de Dios y a los demás lo que es de los demás. Jesús lo explicó bien eso. Dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el emperador romano, con reconocimiento y gratitud. En cuanto a propósito de Dios, o Nabal o Abigail en cuanto al propósito de Dios. Nabal nunca entendió el propósito de Dios, de su vida, de su estadía en Israel, de lo que David estaba haciendo y de los bienes que Dios le había dado. Él no entendió el propósito, ¿para qué Dios me lo da? Si vos lees bien a Abigail, vos fíjate cómo habla futuramente, proféticamente, y hablando del futuro, de lo que Dios iba a hacer con David, de cómo Dios iba a pelear las batallas de David por David, de cómo Dios iba a vengarse de David, y cómo Dios iba a vengarse de los enemigos, esto quiero decir, de cómo Dios iba a vengarse de los enemigos del rey David, y no David por sí mismo. Dios lo iba a defender a David. Entendía bien el propósito futuro. Otra enseñanza: Nabal o Abigail en cuanto a nombres e identidad. Ya te lo dije. Nabal, ya te dije lo que significaba: necio, torpe, insensato, descerebrado, loco, tonto. No es despectivo, es lo que significa ese nombre. Busqué en el original hebreo, esa palabra significa eso. O Abigail, mi Padre Dios se regocija, o gozo del Padre. Muchas personas se llaman Abigail. No sé si saben, cuando le han puesto ese nombre sus padres, qué significaba, pero esto es lo que significa. O vivís como Nabal o sos Nabal, o vivís como Abigail y sos Abigail. Si sos como Abigail, Abigail pasó a ser la esposa del rey David. Identificación plena para el reino de Dios. Y tuvo hijos con el rey David para el reino de Dios. Fue una de las mujeres del rey David. Su nombre permaneció, trascendió a su época, trascendió a su estadía en la tierra, porque fue ilustre, porque fue una iluminada espiritualmente y porque entendió el propósito de Dios. Que nosotros pasemos
por esta tierra viviendo y primero entendiendo, teniendo revelación e iluminación del propósito de Dios, y luego viviéndolo, y dejemos con generosidad una marca positiva en la vida de los que nos rodean. Señor, oramos para que esta palabra traiga sanidad. Mientras vos, Señor, traes esta palabra, trae también iluminación, revelación y conocimiento y discernimiento espiritual, y que esta palabra opere milagros maravillosos de prosperidad y de generosidad. Prospera, Señor, a tus hijos y dales ese espíritu de generosidad para que esa abundancia que vos les des puedan compartir con otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Toma este mensaje y generosamente compartirlo con otras personas, y nos vamos a encontrar en el próximo devocional. Que Dios te bendiga muy ricamente y hasta prontito. Chao, bendiciones.